Buenos días, profesor y compañeros. Imaginen tener bajo su responsabilidad el registro académico, los pagos y las certificaciones de 1361 alumnos, y que su única herramienta para gestionar todo esto sean hojas de Excel sueltas y descentralizadas. Un simple error de tipeo o un archivo corrupto podría borrar el historial de cientos de estudiantes de nuestra facultad. Esta no es una situación hipotética, es la problemática operativa real a la que se enfrenta el CERCEU FISI hoy en día. Para solucionar estos cuellos de botella críticos, nuestro equipo, Hokori Solutions, conformado por Roldán, Calistro, Cabello y el que les habla, Chamorro, hemos diseñado una arquitectura tecnológica que no solo asegura la información, sino que reduce la carga administrativa manual en un 80% y salva 15.000 folios de papel al año. Yo soy el alumno Jack Leonel Chamorro Guicapuza y hoy Hokori Solutions mostrará cómo está modernizando el sistema para llevar al CERCEU al siguiente nivel. Para entender la magnitud y la necesidad de nuestra propuesta para el CERCEU FISI, primero debemos mirar la realidad operativa en la que nos encontramos hoy. Actualmente la gestión institucional depende de archivos Excel que están completamente descentralizados, y si bien esta herramienta pudo ser útil en sus inicios, hoy se ha convertido en un ancla. Esta ineficiencia en los procesos manuales está generando cuellos de botella críticos, afectando especialmente un área que no admite demoras, la conciliación contable. Para poner la situación en perspectiva, el sistema ha llegado a soportar un pico de 1361 alumnos. Manejar este nivel de alta demanda con procesos manuales es sencillamente insuficiente. Esto no solo nos limita drásticamente en términos de escalabilidad, sino que lo que es más grave, nos expone a un riesgo constante e inminente, pues de perder datos históricos institucionales. Es evidente que este status quo ya no es sostenible y requiere una evolución inmediata. Y es exactamente aquí donde entra la solución de Hokori Solutions. Frente a estas deficiencias operativas, hemos planteado una innovación tecnológica fundamentada en una centralización robusta utilizando MySQL. ¿Y por qué elegimos esta tecnología? Pues MySQL en su versión 8.x es el estándar de código abierto más veloz y maduro que existe en el mercado. Nos da potencia corporativa sin inflar los costos del licenciamiento. Pero la clave del éxito no está solo en el software, sino en cómo hemos estructurado la información, ya que hemos implementado una arquitectura en tercera forma normal. Para la institución, esta normalización total significa eliminar por completo esa redundancia y los continuos errores de duplicidad que arrastrábamos con los Excels. Además, al procesar pagos de cientos de alumnos, la integridad de los datos no es negociable. Por ello, nuestra base de datos integra el motor InnoDB, el cual nos garantiza el cumplimiento de las propiedades ACID. En términos prácticos, esto asegura que cada transacción financiera sea completamente segura, consistente a su vez y a prueba de fallos, ¿no? Al final del día, todo este respaldo técnico tiene un gran objetivo: brindar una cobertura tecnológica integral a todo el ciclo de vida del estudiante, desde el primer momento de su captación hasta la emisión de su certificado final. Ahora bien, tener una base de datos centralizada y altamente segura es el cimiento de nuestra propuesta, pero sabemos que la tecnología por sí sola no actúa en el vacío. Para que esta arquitectura realmente solucione los cuellos de botella que mencioné al principio, los flujos de trabajo desde la conciliación hasta la ejecución deben estar perfectamente articulados. Para mostrarle exactamente cómo hemos estructurado y estandarizado este ecosistema a nivel operativo, les dejo con mi compañero Calistro, quien profundizará en el mapeo de nuestros procesos core. Muy buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Carlos y continuaré con lo que sería el mapeo de procesos y también la arquitectura de las 11 entidades que hemos identificado dentro de lo que sería el marco del CERCEU FISI, ¿no? Los cursos extracurriculares y los ODS que se suelen tomar en cuenta. Entonces, con el proceso core tenemos en el pool de gestión de matrículas y evaluaciones del CERCEU, tenemos las siguientes entidades. Como estudiante, quien justamente va a realizar la matrícula vía web, la administración, quien va a solicitar
tanto los datos del alumno como el relleno de los mismos para poder ejercer o realizar su matrícula, el docente quien estará presente dentro del marco educativo, y los sistemas externos, ¿no? Como sería en este caso SunMarket, para lo que sería el pago de cada uno de estos requerimientos, ¿no? Tanto puede ser por BCP o YAPE, y para la emisión de las diplomas. Entonces, ¿dónde empieza este proceso? Empieza cuando el estudiante tiene un deseo de la inscripción. Es justamente cuando contacta al centro vía WhatsApp, donde una persona de marketing responde, quien es encargada de hacer todo este proceso. La administración solicita los datos personales al estudiante para que pueda inscribirlo. Esta misma genera el ticket cuando lo recibe, lo registra y emite un código de pago. Este código de pago se hace vía SunMarket, pero dentro del CERCEO de la FISI, la parte de administración crea un código directo desde YAPE para que sea mucho más fácil el proceso y no estar registrándose dentro de una nueva plataforma, y para que los pagos sean más flexibles. Entonces es cuando el estudiante realiza el pago, envía un comprobante de operación y valida manualmente el administrador. Entonces, cuando se valida, se aprueba la matrícula y se asigna el horario según el taller haya escogido. Hay muchos talleres dentro, como puede ser el de Word, Excel, Power BI, Python con IA, análisis de datos, etc. Si no es el caso, vuelve a hacer la comprobación del comprobante de la operación. Entonces, después ya de haber asignado la matrícula y el horario, se imparten las sesiones vía Meet, donde se encarga el docente. Es quien también realiza las asistencias. Recordemos que dentro de una de las reglas de negocio es no tener más de 3 inasistencias. Se usa la planilla de Excel en este caso, como está modelado actualmente. Se consolidan los datos de aprobación y se emiten las diplomas digitales siempre y cuando haya aprobado el curso, ¿no? En este caso es con una nota mínima de 12 y es dependiendo a cada profesor, ya que un profesor puede tener distinto tipo de calificación, puede tener muchos más exámenes durante el ciclo regular, etc. Y cuando se termina todo este proceso de educación, de pago de matrícula, se certifica al alumno, ¿no? Se emite el certificado y termina el proceso en este caso. Este es el proceso que se va siguiendo ya desde hace muchos años, con muchos cursos. En los últimos años hubo un crecimiento exhaustivo de tanto de estudiantes como de cursos, y por ende la FISI necesita ahora una base de datos que pueda gestionar, en este caso, de mejor manera, para que no haya una pérdida de datos, para que nosotros podamos tener la seguridad de que los datos están muy protegidos y no hacer todo el proceso manual, sino que pueda ser todo automático, ¿no? Con lo que son los triggers, para que podamos tener una mejor o una más rápida búsqueda de datos, con las vistas, y se arma toda la arquitectura, como vemos a continuación. La arquitectura de las 11 entidades core. Dentro de todo este proceso hemos encontrado entidades que nosotros vemos que son importantes poder modelarlas, dentro de, en este caso, el MySQL. Entonces, para hacer nuestro modelo hemos obtenido estas 11. La primera sería sesión, ¿no? Que es cuando el alumno ingresa a cada clase, tiene un número de sesión, una fecha de sesión y un enlace Meet como atributos, que es justamente para que el alumno pueda acceder a su clase. En esta sesión se registra lo que es la asistencia. La asistencia tiene como atributos estado y registrado, ¿no? Para saber en qué momento ha sido registrada esta asistencia. Esto es importante porque justamente está con una de las reglas de negocio, como mencioné antes, de no tener más de 3 inasistencias. La asistencia está relacionada a la matrícula, que es el centro o el eje de todas estas entidades. Esta matrícula tiene una fecha, un estado de pago, un estado académico, un promedio final, que tiene que ser mayor o igual a 12, y un precio aplicado, ¿no? Que es el precio que se le impone según alumno sea. Puede ser tanto un alumno sanmarquino o puede ser un alumno externo. Los precios varían también, incluso si vienen de la parte externa con 2 o más personas a inscribirse juntas, cosa que baja el precio también a
igualarlo a lo que es el precio sanmarquino, que sería de 60 soles. Entonces, la matrícula que habilita un certificado que se emitirá siempre y cuando el alumno termine correctamente lo que sería todo este curso o taller tomado. No incluye una fecha de emisión, un código certificado, un correo en vivo y un estado, ¿no? Si ya está en proceso, si ya está entregado o si aún no está en proceso, ¿no? Entonces, la matrícula también recibe lo que serían las notas. Estas notas pues tienen también sus atributos como calificación y qué fecha se registró esta nota. La nota se evalúa dentro de, justamente, valga la redundancia, dentro de la evaluación, que es otra entidad. Esta evaluación, como todas, tiene un ID personal, un nombre, un tipo y un peso porcentual. Como se mencionaba, la mayoría de la nota se tomaba dentro de lo que es el examen final, pero algunos profesores pueden tener otro tipo de calificación. Por ende, lo convertimos en una nueva entidad. La evaluación se aplica dentro de un periodo que justamente se va a relacionar también con la sesión. Este periodo tiene su ID propio, un nombre, una fecha de inicio y una fecha de fin, que es el periodo que va a tener cada taller, ¿no? Entonces, esta evaluación también se relaciona con lo que sería curso. El curso es una de las entidades también más importantes, ya que posee tanto nombre, modalidad, puede ser virtual o presencial, dependiendo de las necesidades del alumno, un precio base, el número de asistencias, se relaciona con absolutamente todo, incluso con la matrícula. Y es aquí donde justamente el alumno va a tomarlo, ¿no? La matrícula también posee lo que sería al estudiante, ya que es el estudiante el que genera los datos para estar dentro de la matrícula, con sus atributos, ¿no? Nombre, apellidos, correo y si es alumno sanmarquino, para poder hacer el cobro respectivo dentro de la matrícula. También está el transacción pago, ya que la matrícula requiere esta transacción, este código, para poder ser matriculado el alumno. Y la transacción pago también tiene su moneda, con su código, nombre y su símbolo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la arquitectura de las 11 entidades core, que muy pronto, o mi siguiente compañero, lo va a explicar más a profundidad, y cómo se va armando nuestro modelo, tanto físico como lógico, y poder modelarlo, ¿no? Con código y con otros atributos, lo que sería la base de datos, dentro de lo que sería el Workbench MySQL. Mi nombre es Edgardo Cabello Ríos y voy a continuar con la exposición. Una vez mapeada la arquitectura de las 11 entidades del sistema, vamos a ver cómo trasladamos la lógica operativa de la CERCEU al modelo físico, es decir, al motor MySQL. Para ello, vamos a utilizar las siguientes reglas de negocio para la automatización, para la política comercial mediante las reglas BR01 y BR02. En lugar de calcular descuentos de manera externa, la tabla estudiante incluye un flag booleano que determina si una persona es o no un estudiante de la San Marcos. Entonces, al realizar la inserción de una matrícula, el motor evalúa este atributo de forma instantánea. Si se identifica como alumno, la base de datos aplica el precio reducido en la columna precio aplicado de la tabla matrícula, aislando así la tarifa regular tanto para estudiantes que pertenecen a la San Marcos como para estudiantes que son externos. Para soportar distintos métodos de pago, el sistema opera de forma nativa en multimoneda. La tabla transacción pago se vincula mediante llaves foráneas a la entidad moneda, registrando el monto a pagar en la divisa de origen, capturando la tasa de cambio con precisión decimal de 6 dígitos en el tiempo real de la operación y calculando el equivalente del monto a pagar en soles, en la columna monto soles. La regla BR03 automatiza el control de las asistencias mediante el objeto Trigger Autofail by Absences. Este trigger audita la tabla asistencias. En el milisegundo en que un docente registra una tercera falta de un alumno con el estado absent, o sea, ausente, el trigger se activa de manera autónoma e irrevocable, haciendo un update en el campo estado académico de la tabla matrícula hacia la condición de failed, o sea, de suspendido o no aprobado, en donde ningún usuario administrativo puede alterar esta restricción física. Ahora utilizaremos reglas del negocio para control y auditoría. El sistema implementa una flexibilidad controlada para el cuerpo docente bajo la regla BR04, reconociendo que cada curso de extensión posee naturalezas didácticas distintas.
La entidad evaluación, o sea, la tabla evaluación, permite configurar n número de pruebas de tipo práctica, parcial o final. Sin embargo, la integridad del negocio está protegida mediante la restricción check weight percentage, la cual valida a nivel esquema que la sumatoria de los pesos asignados equivale estrictamente al 100% del diseño curricular. Bajo la regla BR05, cuando el docente digita las calificaciones numéricas en la tabla calificación, el motor restringe los valores entre 0 y 20 mediante un check de rango numérico. En ese instante el sistema procesa el cálculo del promedio ponderado. Si el valor resultante en la columna promedio final de la tabla matrícula cumple con ser igual o mayor a 12, el estado académico cambia automáticamente a la condición de aprobado. La regla BR06, diseñada bajo el enfoque de cero papel, es para evitar la emisión errónea de diplomas digitales. Hemos construido la vista de auditoría, View Certification Audit, que realiza un join interno y restringe que el módulo de certificación pueda insertar un registro en la tabla certificado si y solo si la matrícula asociada cumple simultáneamente con dos precondiciones: un estado académico idéntico a aprobado y un estado de pago igual a validado. Si una de estas dos condiciones no se cumplen, el sistema bloquea la operación a nivel de base de datos. Y ahora pasando con los pilares de competitividad. En el estricto cumplimiento con las normativas y estándares de la ingeniería de software, la totalidad de los objetos de base de datos creadas, incluyendo nombres de tablas, tipos de variables, restricciones de llave, rutinas y procedimientos almacenados, así como las vistas o los objetos, han sido escritos y documentados estrictamente en inglés, además del manejo multimoneda que nos garantiza la internacionalidad. Ahora le doy pase a mi compañero. Además de mejorar la gestión de la información, este proyecto también genera un impacto positivo en sostenibilidad. Al digitalizar procesos como actas y certificados, se reduce significativamente el uso de papel. Asimismo, la propuesta está alineada con los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en educación de calidad, innovación e igualdad de género, mediante herramientas que promueven una gestión más moderna e inclusiva. En cuanto a la inversión, el costo total del proyecto es de 20.500 soles, incluyendo la implementación y el soporte posterior. Para facilitar su ejecución, el pago se divide en 3 hitos: diseño, implementación y propuesta en producción. Este esquema permite un mejor control del avance del proyecto y asegura que cada etapa cumpla con los objetivos establecidos. Finalmente, el retorno de inversión demuestra que el proyecto es totalmente rentable. Se estima una reducción del 80% en la carga administrativa manual, una recuperación de la inversión en menos de un año y un coste de licenciamiento de cero, gracias al uso de tecnologías de código abierto. Esto convierte a la propuesta en una solución eficiente, óptima y sostenible tanto a corto como a largo plazo.